¿Alguna vez has sentido que luchas y luchas, pero algo invisible parece empujarte siempre hacia atrás? Como si hubiera manos invisibles tirando de tu alma hacia abajo cuando intentas acercarte más a Dios. Hay cristianos que jamás hablan de esto, pero sus vidas están siendo trituradas por una guerra de la que ni se enteran. Siguen discutiendo con personas, culpando a circunstancias, repitiendo patrones. Mientras, detrás del telón, hay un conflicto mucho más profundo. En este canal, Fe con Coraje, hablamos precisamente de eso, de una fe que no se esconde, que entiende la batalla y decide enfrentarla con valentía. Si quieres aprender a vivir una fe sin miedo y con propósito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Muchos usan la expresión guerra espiritual cuando atraviesan momentos de dificultad, tentación o confusión. A veces aciertan, otras veces solo están viviendo las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Aún así, la realidad espiritual de una batalla invisible es bíblica, seria y constante. No es algo místico reservado para unos pocos súper espirituales, sino el contexto en el que se desarrolla la vida cristiana entera. En este mensaje vas a descubrir 7 claves para entender y vivir la guerra espiritual de manera sobria, bíblica y centrada en Cristo. No son solo ideas sueltas. Forman un mapa completo de lo que está pasando detrás de lo que ves. A medida que avancemos, verás cómo se conectan el inicio de la guerra, su punto de giro en la cruz y su estado actual en tu propia vida. Quédate hasta la última clave, porque si entiendes la número 7, nunca volverás a mirar tus ataques de la misma forma. Si sientes que este tema te toca, deja ya tu like para que este mensaje llegue a más personas que hoy están peleando solas sin saber por qué. Clave 1. Reconocer la naturaleza de la guerra espiritual. Si crees que tu lucha es solo tu jefe, tu pareja, tu pasado o la economía, el verdadero enemigo puede seguir destruyéndote sin que lo notes. La primera clave es asumir que la guerra espiritual es real y forma parte de la normalidad de la fe cristiana. La Biblia presenta que el creyente no lucha principalmente contra personas, sistemas humanos o circunstancias externas, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan en un plano invisible, pero con impacto directo en lo visible. Esta guerra no se desarrolla solo en momentos extraños o espectaculares, sino en la cotidianidad, en las decisiones morales, en la forma de pensar, en los afectos, en las prioridades, en las respuestas al sufrimiento, en cómo reaccionas ante la tentación y la mentira. Entender esto cambia la perspectiva. En lugar de ver la vida como una simple cadena de casualidades o como una lucha únicamente psicológica, empiezas a reconocer que existe un enemigo espiritual que se opone a la voluntad de Dios y al bien del ser humano. Las armas humanas clásicas, manipulación, violencia, venganza, orgullo, autoexaltación, no solo son inútiles, sino que muchas veces se convierten en parte de la estrategia del enemigo. Cuando respondes al mal con más mal, al odio con más odio, a la injusticia con otra injusticia, sin darte cuenta participas del juego del adversario. El cristiano, al aceptar que su batalla es espiritual, comprende también que los recursos que necesita no provienen de su propia fuerza, sino de Dios, de su palabra y de la obra de Cristo. El infierno está encantado cuando tú peleas con todo el mundo, menos con quien realmente te está atacando. Cuando descubres quién está moviendo ciertos hilos, dejas de gastar energías peleando con las personas equivocadas, y eso incomoda profundamente al enemigo. Si esta primera clave ya te está sacudiendo, escríbeme en comentarios. Quiero ver la verdadera batalla. Y así sabré que no estás aquí por curiosidad, sino porque quieres crecer en valentía espiritual. Clave 2. Entender el origen, la rebelión de Satanás y la caída del ser humano. Antes de que existiera tu ansiedad, tus vicios o tus traumas, ya se había declarado una guerra en un lugar donde tus ojos nunca han mirado. La segunda clave consiste en colocar la guerra espiritual dentro de una historia más grande. El conflicto no comenzó en la tierra, sino con una rebelión en la esfera celestial, cuando seres creados para servir y adorar a Dios se enorgullecieron y se apartaron de su Creador, levantando una oposición directa contra Él. Tras esa rebelión, el relato bíblico muestra cómo el enemigo se dirige al ser humano, creado a imagen de Dios. La tentación en el jardín del Edén no fue un acto aislado, sino el primer ataque directo contra la confianza del hombre y la mujer en la palabra de Dios.
La serpiente cuestiona el carácter de Dios, distorsiona su mandato y sugiere que la verdadera plenitud se encuentra fuera de la obediencia. Cuando Adán y Eva ceden, se abre una puerta a la corrupción, a la muerte y a la separación espiritual. Desde ese momento, la historia humana queda marcada por una tensión constante. Por un lado, el propósito de Dios de redimir y restaurar. Por otro, la acción persistente del enemigo intentando desviar, engañar, acusar y destruir. La guerra espiritual no es, por tanto, un añadido tardío, sino parte del trasfondo de toda la narrativa bíblica, donde se ve una oposición continua a la autoridad y al plan de Dios. Cuando entiendes cómo empezó la rebelión, empiezas a ver con otros ojos por qué hay áreas de tu vida que parecen estar siempre inclinadas hacia lo torcido, lo destructivo, lo que te aleja de Dios. No es solo como eres tú, refleja una historia de ruptura mucho más antigua. Si te gustaría que en Fe con Coraje hagamos una serie completa solo sobre este origen de la guerra espiritual, dímelo en comentarios con la palabra serie y voy a saber que este tema te arde por dentro. Clave 3. Ver el hilo de la guerra espiritual a través de la historia bíblica. Si lees la Biblia como un cuento bonito, te vas a perder algo inquietante. Hay un patrón oscuro intentando cortar la historia de salvación una y otra vez. La tercera clave es percibir cómo la guerra espiritual recorre toda la Escritura, especialmente en relación con la promesa de un Redentor. Desde el principio, se anuncia que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, creando la expectativa de una victoria futura sobre el mal. A partir de ahí, la historia bíblica muestra repetidamente intentos de frustrar o desviar ese propósito. Ataques contra los niños, intentos de exterminio de un pueblo entero, idolatrías que incluyen sacrificios humanos, decisiones políticas violentas. Estas escenas oscuras no se explican solo por impulsos humanos, sino también como expresión de una hostilidad espiritual profunda contra la promesa de salvación. Cuando finalmente nace Jesús, la tensión se intensifica. Desde los intentos de matar a los niños en su entorno hasta la tentación en el desierto, se observa un enfrentamiento directo. Más tarde, al avanzar su ministerio, se ve cómo los espíritus malignos reconocen su autoridad y cómo su presencia desenmascara y confronta esa realidad espiritual. La guerra espiritual, entonces, no es solo un concepto abstracto. Se concentra de manera especial alrededor de la persona de Cristo y de todo lo que Él representa. Niños asesinados, pueblos casi borrados, dioses falsos que piden sangre. Detrás de todo eso hay una obsesión: frenar al Mesías. Y cuando por fin Jesús nace, el infierno entra en modo pánico. A partir de ahí, nada de lo que le pasa es casual. Justo cuando parece que el enemigo gana, llega el giro más inesperado de toda la historia. Si estás aprendiendo algo nuevo hoy, comparte este video con alguien de tu iglesia o de tu familia espiritual. No sabes a quién puedes estar despertando a esta realidad de guerra. Clave 4. Comprender el punto de giro, la cruz y la resurrección de Cristo. Imagina al infierno celebrando la crucifixión, sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. La cuarta clave es reconocer que la guerra espiritual tiene un punto de inflexión definitivo en la cruz y en la resurrección de Jesús. La traición, el juicio injusto y la muerte del Hijo de Dios parecerían, a primera vista, la victoria máxima del enemigo, pero ese aparente triunfo se convierte en su propia derrota. En la cruz, Jesús carga con el pecado, la culpa y la condena que se cernían sobre la humanidad, desarmando así la principal arma del acusador. Si la deuda es pagada y la condena satisfecha, el acusador pierde su base legal para mantener al creyente en esclavitud. La cruz es, a la vez, la escena más grotesca y la más gloriosa, el lugar donde la maldad humana y la maldad espiritual parecen alcanzar su punto máximo, y, al mismo tiempo, el lugar donde el amor de Dios se revela con mayor fuerza. La resurrección muestra que ni la muerte ni las fuerzas oscuras tienen la última palabra. Cristo se levanta, no solo como sobreviviente, sino como vencedor, con autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Desde ese momento, la guerra espiritual cambia de configuración. El enemigo sigue activo, pero ya no pelea desde una posición de poder definitivo, sino desde una derrota sellada, aunque no totalmente manifestada todavía en la historia. Para el creyente,
Esto implica que su batalla no se libra para ver si, con suerte, algún día se gana, sino sobre el fundamento de una victoria ya conquistada por Cristo. El enemigo sigue rugiendo, pero por dentro sabe algo que no quiere que recuerdes. Ya perdió. Si quieres más contenido centrado en la cruz y en cómo vivir desde la victoria de Jesús, suscríbete a Fe con Coraje, porque aquí no alimentamos miedos, alimentamos convicciones. Clave 5. Entender en qué consiste la guerra espiritual hoy. Si la victoria ya fue ganada, ¿por qué hay cristianos que viven como si el infierno tuviera la última palabra sobre ellos? La quinta clave se centra en cómo se expresa la guerra espiritual en la vida del creyente en la actualidad. Después de la obra de Cristo, el centro del conflicto no está en vencer al diablo por medios propios, sino en permanecer firmes en lo que Cristo ya logró, resistiendo las mentiras, las tentaciones y las estrategias de desviación. La guerra espiritual hoy se manifiesta en la lucha diaria por vivir en la verdad, por no ceder al engaño, por no volver a esclavitudes de las que se ha sido liberado. El creyente se enfrenta a presiones que buscan apagar su fe, desviar su amor, enfriar su esperanza, aislarlo de otros y hacerle dudar del carácter de Dios. También se ve en la oposición a la extensión del Evangelio y del reino de Dios. Cada vez que se busca anunciar la verdad, amar a otros, servir con humildad o avanzar en justicia y misericordia, aparece resistencia. Muchas veces esta oposición se manifiesta como cansancio inusual, distracciones constantes, conflictos innecesarios, o entornos que empujan a vivir una fe superficial o escondida. A veces la guerra espiritual no se ve como un exorcismo de película, sino como una apatía fría que te va apagando lentamente por dentro. Cada vez que estás a punto de avanzar en algo de Dios y de repente todo se complica de la nada, es ingenuo pensar que siempre es pura coincidencia. Y ahí es donde entra una imagen clave, la de la armadura y la del soldado. No como metáfora bonita, sino como estilo de vida. Cuéntame en comentarios, ¿en qué área sientes más esa resistencia invisible hoy? Quiero leer tus batallas y seguir creando contenido que hable justo a esas heridas. Clave 6. Vestirse de la armadura de Dios y adoptar una mentalidad de soldado. Hay cristianos que recitan la armadura de memoria, pero espiritualmente caminan desnudos en un campo minado. La sexta clave es asumir la imagen que la Biblia utiliza cuando habla de armadura y de soldados. No se trata de un simple recurso literario, sino de una invitación a adoptar una postura intencional frente a la batalla espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu describen una forma concreta de estar en el mundo. La verdad como cinturón implica que la vida no puede apoyarse en la mentira ni en la doble moral. La justicia como coraza refleja un estilo de vida recto, no por perfección propia, sino por alineamiento con la voluntad de Dios. El calzado de la paz alude a estar preparado para avanzar llevando buenas noticias, no solo a resistir inmóvil. El escudo de la fe sugiere una confianza activa que apaga los dardos de duda, acusación y desánimo. El yelmo de la salvación protege la mente con la seguridad de lo que Dios ha hecho, mientras que la espada del Espíritu, que es la palabra, representa la única arma ofensiva directa, la verdad de Dios proclamada y creída. Además, el lenguaje de soldado enfatiza que la vida cristiana no es un paseo cómodo, sino una vocación en medio de batalla. Un soldado entiende que hay misión, disciplina, una autoridad a la que se somete y un propósito mayor que su comodidad personal. Esta mentalidad no implica vivir con miedo, sino con seriedad, propósito y conciencia de que cada día cuenta en este conflicto. La pregunta no es si conoces la lista de la armadura, sino cuántas grietas le estás dejando al enemigo para que entre cuando bajas la guardia. Si te gustaría que en Fe con Coraje hagamos un video desglosando pieza por pieza la armadura de Dios, dale like ahora mismo y así sabré que esta serie vale la pena continuarla. Clave 7. Vivir con la certeza de un final ya decidido. El enemigo quiere que pienses que esta guerra es interminable, que siempre vas a estar así. Porque si pierdes la esperanza, ya casi no hace falta que él te ataque. La séptima clave es mantener siempre delante de los ojos el desenlace final de la historia. La guerra espiritual, por intensa que sea, no es eterna. La Biblia anticipa un momento en que el enemigo será juzgado definitivamente, el mal será erradicado y no habrá más sufrimiento, ni lágrimas, ni muerte.
Saber que existe un final en el que Dios hace justicia perfecta y restaura todas las cosas, cambia la manera de soportar la presión actual. El creyente entiende que sus luchas presentes, aunque reales y dolorosas, son temporales. La victoria de Cristo no es solo un principio teológico, sino una certeza histórica y futura que le da sentido a la resistencia, al sacrificio y a la fidelidad en medio de la oposición. Vivir con la certeza de un final decidido evita tanto el triunfalismo ingenuo como el derrotismo constante. No se trata de negar la guerra ni de vivir en pánico, sino de caminar en una tensión sana. El enemigo sigue activo, pero su destino está sellado. La batalla continúa, pero el resultado está asegurado. El creyente lucha, pero apoyado en la victoria de aquel que ya ha desarmado las fuerzas de la oscuridad en lo esencial. Hay un día marcado en el calendario de Dios en el que todo lo que hoy te atormenta va a tener que callarse para siempre. Cuando recuerdas cómo termina la historia, muchas de las voces oscuras que hoy te susurran dejan de sonar tan fuertes. Si este mensaje encaja con el corazón de Fe con Coraje, suscríbete y comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Puede ser justo el recordatorio que necesita para no soltar la espada. Quizás mientras escuchabas este mensaje, sentiste que muchas de estas batallas describen exactamente tu vida. No es casualidad. Hoy Jesús no solo te está abriendo los ojos a la guerra, también te está invitando a pelearla de su mano. Por eso ahora, con humildad, vamos a orar juntos. Si puedes, coloca tu mano sobre tu corazón y haz tuya cada palabra de esta oración. Señor Jesucristo, Rey de reyes y vencedor de toda oscuridad, hoy reconozco que la guerra espiritual es real, pero también confieso que tu victoria en la cruz es más real todavía. Me pongo bajo tu autoridad y declaro que solo tú eres mi refugio, mi fuerza y mi victoria. Renuncio a toda mentira del enemigo, rechazo todo espíritu de miedo, condenación y derrota, y proclamo que mi vida, mi mente, mi cuerpo y mi casa te pertenecen únicamente a ti. Cubre cada área con tu sangre, rodéame con tus ángeles, fortalece mi fe y afírmame en tu verdad. Que tu luz disipe toda tiniebla, que tu paz gobierne mis pensamientos y que tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión. En tu nombre poderoso, Jesús, me levanto como soldado tuyo, firmo en tu victoria y descanso en la certeza de que el enemigo está derrotado y mi futuro está seguro en tus manos. Amén. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás en guerra. Lo has estado desde hace tiempo y ahora lo sabes. Pero también sabes algo más. No peleas solo, no peleas desarmado y no peleas por una victoria incierta. Peleas desde la victoria de la cruz. El enemigo conoce tu historia, conoce tus heridas, conoce tus caídas, pero no tiene la última palabra sobre tu futuro. Cristo sí. Cada vez que decides creerle a Él por encima de las voces oscuras, cada vez que te levantas una vez más, cada vez que eliges la verdad cuando la mentira te seduce, estás diciendo al infierno, no mando yo, no mandas tú, manda Jesús. Así que no retrocedas, no vuelvas a llamar casualidad a lo que es guerra, ni guerra perdida a lo que ya tiene victoria escrita. Levántate, ajusta tu armadura, aférrate a la palabra. Y camina con la certeza de que el Dios que te llamó a esta batalla es el mismo que te llevará hasta el final. Y antes de irte, te voy a pedir algo muy concreto. Si este mensaje ha encajado con lo que Dios está haciendo en tu vida, suscríbete a Fe con Coraje, deja tu me gusta y comparte este video con al menos una persona que sabes que está al borde de rendirse. No permitas que pelees sola cuando tú ya sabes que hay una guerra y que hay un rey que ya venció. Escríbeme en comentarios. Yo peleo con fe y con coraje, para saber que no estás aquí solo de paso, sino que te estás alistando de verdad. El enemigo es real, la guerra es real, pero más real aún es el rey que ya venció y que hoy te llama a luchar de pie a su lado. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por ser parte de esta familia de Fe con Coraje. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y revisa los otros mensajes del canal, porque no quiero que pelees solo ni un día más. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Sigue peleando, pero hazlo siempre con fe y con coraje.